Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. ¿Estás tan seguro sobre cómo se te mostraría el mundo en este momento si lo vieras plena y solamente a través de los ojos del Dios amoroso? A medida que sanas tu cuerpo físico permitiendo que tu mente se haga plena, se integre, ¿qué se supone que sanaría tu capa de ozono? ¿Qué supondrías que sanaría la selva y todas esas cosas que parecen ser víctimas de un mundo airado y cruel? ¿Estás tan seguro acerca de los medios de sanar todas esas cosas? ¿Estás seguro de que la sanación de tu cuerpo es una cosa tan diferente de la sanación de cualquier otro aspecto del mundo físico que ves alrededor? Te he dicho muchas veces que te es imposible ser la víctima del mundo de ninguna manera. ¿Cómo entonces es posible que el mundo sea tu víctima? Con este tipo de razonamiento, este mundo que ves dañado y arrasado por ti, sería seguramente tu víctima. Pero, ¿qué puedes intentar sanar que no pueda ser sanado con tu aceptación de tu santa mente? ¿Qué cosas no reflejarían la amorosa creación de Dios si fueras capaz de verlas mediante sus ojos? O quizá piensas que es posible que realmente hayas cambiado la realidad de Dios, alterando para siempre su creación para dar con lo que ahora ves. Tan seguro como podrías creer que es posible destrozar tu cuerpo y por tanto destrozar la creación de lo que podrías creer que es de Dios, entonces verías el mundo alrededor tuyo reaccionando en esa misma manera. El quién de ti, la realidad de ti, tal y como existe en la mente de Dios, no es diferente de la realidad de cualquier otro aspecto de la creación que hayas identificado erróneamente. Y la sanación de cada una de esas cosas no tiene más que una fuente común: la sanación de tu mente. Será la sanación de tu percepción lo que corregirá la manera en que ves el mundo. ¿Qué sentido le das a tu reconocimiento de quien tú crees que eres a medida que querrías luchar para salvar el entorno que ves alrededor tuyo e ignorar el entorno que existe dentro? El mundo de Dios no necesita salvación. Su creación descansa para siempre a salvo y segura. ¿Qué propósito entonces conlleva tu reconocimiento de esto, sino el de la sanación de tu mente? Cuando te digo que llevo todo lo que soy a tu presencia y todo lo que soy es el amoroso pensamiento de Dios, ¿qué palabras de sabiduría conseguirán transmitirte este mensaje? Esto es quien tú eres. Esto es todo lo que tú eres, y toda la sabiduría que buscas no tendrá sentido para ti si no permites que sea incluida en el reconocimiento de esto mismo. Todas las diferencias que podría parecer presentarte tu hermano no servirán sino para reconocer una creencia errónea, la que está separado de la mente de Dios. Si entiendes esas diferencias con otro significado distinto al de que Él también es solamente la amorosa expresión que tú eres, te pido que consideres unirte, reconociendo la plenitud que ahora existe entre tú y todo lo que es. Te sugeriría para ello que podrías comenzar por reconocer que el hermano que camina justo a tu lado ya contiene todo el amor y toda la sabiduría que me has adjudicado a mí. Y te diré esto mismo, aun cuando él parezca estar en contradicción con cada cosa que me escuchas decir. La verdad absoluta del principio que te presento es simplemente esta: el mundo que ves expresado a tu alrededor no es sino el reflejo del mundo que ves dentro. Si contemplas cualquier cosa fuera de ti como algo roto, desgarrado, debes reconocer que se trata de tu creencia en tu interior de que no eres pleno. Por otra parte, si ves tu mente plena como algo indestructible en su estado natural, como un reflejo de la perfecta creación de Dios, verás esa perfecta creación retratada sin defectos en cada experiencia que elijas. Te digo esto una y otra vez,
que el mundo que aparentemente existe fuera, independiente de ti, no es tal cosa, solo es un reflejo de lo que ves dentro. Como te he dicho que Dios no comparte tu ilusión, que no te ve en un estado que sea incongruente con el solo conocimiento de aquello que sea expresión del amor, entonces, ¿te podría yo decir que tu mente sanada completaría tu universo físico de un modo inferior a este? Te quiero alentar a adoptar la visión de Dios, si eligieras hacerlo. ¿Qué le sucedería entonces al medio en que tú ahora te ves y que experimentas como mundo físico exterior a ti? El mundo de Dios existe como la expresión de ti mismo. A medida que quieras expresarlo afuera, en la creación que has fabricado, lo verás como una cualidad de veracidad o bien de distorsión, según la creencia que hayas adoptado acerca de quien tú eres. A medida que permites que la distorsión se vaya y así te permitas ver el mundo real, es decir, ver la creación de Dios tal y como existe en su mente, la verás como en un estado de perfección, porque ese será tu estado natural. Esto parece ser un principio que desafía todo registro lógico que tu intelecto pudiera aceptar sobre ello, pero eso no cambia la verdad. Podría también decirte que tu mundo existe como un reflejo directo de lo que crees sobre Dios. Eso es lo mismo que decir que existe como reflejo de lo que crees sobre ti mismo. Y a medida que ves ese reflejo, cualquiera, estando en un estado inferior al de la perfección, experimentarás el caos, la confusión y el conflicto que tu creencia quiera reflejar de regreso a ti. Tienes el sentimiento de que dicho así es algo demasiado simple, de que debes estar perdiéndote algún significado, de que debería darte alguna otra definición de causa y efecto para conseguir que esto sea posible. Pero te he proporcionado toda la verdad sobre este tema. No necesitas más que permitir que la idea de complejidad desaparezca para poder ver que esta es toda la realidad sobre el tema. Pregúntate a ti mismo si es posible que lo que Dios ha creado sea perecedero. Sabes que no. Así, en tanto que pareces querer ver el mundo en un estado de declive, ¿cuál es la causa? ¿Está decayendo porque estaba diseñado para ello? ¿O es víctima de tu percepción? Ahora, con haber dicho todo esto, ¿te estoy pidiendo que ignores lo que ves que sucede en el mundo? ¿Que ignores ese mundo que parece estar desmoronándose a tu alrededor? Ciertamente que no, pero te estoy diciendo que existe una manera diferente de sanarlo. Y solo hay una manera de sanarlo. Si quieres continuar lidiando con el cambio en los efectos, te encontrarás con que, de manera consistente con ello, experimentas decepción y frustración, porque solo puedes reorganizar el efecto. Para tratar con la causa debes ir a su fuente. La fuente de toda la creación es Dios, y la expresión de toda la creación eres tú. Y a medida que reconoces que la fuente existe en un estado de perfección, no tienes que hacer nada más que permitir que se exprese esa perfección que tú eres y aceptar que esto es así. Sería útil para nosotros reunirnos y mientras no enfocamos en ser la expresión del amor, enviar amor al medio ambiente que parece estar en peligro. No es el entorno lo que requiere el envío de amor. Sigues queriendo ver la necesidad de proyectar algo fuera de ti mismo para así poder provocar una sanación. Pero lo que te estoy diciendo es que la única sanación que se necesita es aquella que se da en tu propia visión, en la medida en que ésta parece ser inferior a la visión de Dios. No le envíes nada al entorno, nada excepto un reflejo de quien tú eres, y es así como lo verás existiendo en un estado de asombrosa perfección. Y no necesitas proyectar este reflejo ahí, sino que simplemente necesitas mirar desde adentro y vas a reconocer que siempre ha estado así. Si el entorno, tal y como lo ves, fuera realmente una de las preciadas posesiones de Dios,
¿no prevendría Él su ruina? Si estuviera en peligro, ¿no entraría para prevenir que algo sucediera? Si estuvieras en peligro, ¿por qué no ves quién tú eres? ¿No entraría entonces Él para poder vetar esa posibilidad? Lo que te estoy dando es la definición de tu ilusión sobre ti mismo. No puedes cambiar la creación de Dios, no puedes dañar su belleza, no puedes mancillar tu propia divinidad, simplemente puedes aceptar verla o no verla. Y el tiempo no juega ningún papel en esto. Si estuvieras realmente dispuesto a aceptar lo que he dicho, ¿no aliviarías tu carga? ¿No aceptarías entonces tu expresión de la vida como una de gozo? ¿Cómo conseguimos esta sanación? Permite que todo aquello que no es verdad no tenga sentido para ti. Se trata del proceso de permitir que la verdad, que es algo preexistente, sea reconocida, abandonando la ilusión de lo que no es verdad. Estás buscando una fórmula mágica para ver qué hacer, o un conjunto de reglas para aplicar, con 10 pasos que puedas seguir cada mañana y cada noche. Y te diré que, aunque haya un momento en que estas cosas pueden serte de ayuda, si te apegas a la creencia de que son las reglas quienes permiten tu despertar, entonces te convences de que todo este tiempo has estado dormido y de que la ilusión se ha convertido en algo real. De hecho, eso es lo que te estaría confirmando si yo fuera a darte una fórmula así. Te estaría transmitiendo un significado incoherente con la verdad. Te daré una pista. Lo que encontrarás cuando hayas despertado es que nunca has dejado de ser totalmente amoroso, que nunca has visto una expresión de ningún aspecto de la creación de Dios que pueda brindarte un mensaje que no sea de amor. Así, según buscas cosas que permitan que todo esto pase, mi sugerencia sería esta: deja que se vayan todas las cosas que vienen a tu percepción, que no sean amorosas y que no sean representativas o coherentes con tu reconocimiento de quien tú eres. Te definiré aún más estas cosas: sensaciones de miedo. Categóricamente te diré que abandones tu creencia en el miedo, y así nada de lo que permanezca parecerá contradecir el amor. Según abandonas la creencia en el miedo, según adoptas el significado inherente en tu indefensión, estás aceptando para ti mismo que tu seguridad solo descansa en expresar el ser amoroso que tú eres. Muchas veces has esperado algo más de mis respuestas, más de lo que podrían darte, pues te parecía que eran demasiado simples. Y te decías a ti mismo, debe haber algún truco en todo esto. Pero te diré que a medida que te permitas escuchar la voz de la simplicidad, sabrás que estás escuchando la verdad.